Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra segunda parte del estudio semanal y como ya veíamos es necesario que Él crezca para que nosotros menguemos. Y es muy importante que podamos ver escrituras claras como permitir a Jesús que haga cosas en nuestra vida y declaraciones de fe fuertes como esta. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate bien, dice la Escritura que el apóstol Pablo sabía y entendía que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, estaba entregándolo todo. Y entonces él dice que con Cristo estaba juntamente crucificado, entendiendo que la antigua manera de vivir, todo lo pasado, todo lo equivocado, todo lo que hizo mal, estaba siendo llevado a la cruz por el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos esta gran verdad, nosotros podremos ver con fe nuestra propia vida y poder dejar crecer a Jesús en nosotros provocará que seamos personas diferentes, completamente viviendo en la fe del Hijo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, decía, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, dándole el gobierno, dándole el señorío, dándole la autoridad para que sea revelada su voluntad en la vida de Pablo y hacer lo que Dios estaba queriendo hacer. Entonces es muy importante esta parte, porque si nosotros entendemos esto, nosotros podemos también comprender claramente lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17, cuando habla de que de modo los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender estas verdades, porque el viejo hombre, el hombre que estaba viciado, el hombre que estaba pecaminoso, sucio, no puede tomar lo que es de Dios, lo nuevo de Dios, lo que Dios ha dado. Cuando Abraham es bendecido por parte del Señor, cuando Jacob es bendecido por parte del Señor, tenían ese encuentro con Jesús, con Dios, y eran transformados y ya hacían lo que Dios decía. Jacob en un momento, dice la Escritura, que tuvo una lucha con el ángel de Dios y venció, y fue cuando cambió hasta su manera de caminar. Entonces, cuando nosotros venimos a entender estas verdades y permitimos que Dios empiece a crecer en nuestra vida y que Él empiece a tomar control de nuestras decisiones, cuando le damos la oportunidad de que Él nos diga qué hacer, por dónde caminar, nosotros estaremos viviendo cada vez más y más conforme a lo que le agrada al Señor y conforme a lo que Cristo está diciendo, a lo que Cristo está hablando para nosotros. Es una tremenda declaración del apóstol Pablo en estas escrituras. El verso 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, cuando se da cuenta Pablo que Jesucristo murió por sus pecados, murió para llevar su carne a la cruz del Calvario, murió para llevar nuestra carne en esa cruz, él se da cuenta que él no puede desechar la gracia, que él sabe que la salvación viene por medio de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y sabe que la salvación tan grande de parte del Padre viene para él. Entonces nosotros podemos entender que Jesucristo, trayendo la salvación a nuestra vida, nos regala, es un regalo, es la gracia del Señor viniendo, es un favor, es un don de Dios para nuestras vidas, pero tenemos que comprenderlo, entenderlo claramente. Dice la Biblia que lo que decía Pablo, que todo lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios.
Es decir, la fe del Hijo de Dios provocaba que Pablo obedeciera en su carne al Señor, y eso tiene que suceder en nuestras vidas. Pero tenemos que tener claridad, tenemos que saber y entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que ser claros con lo que queremos y entendemos de parte del Señor. Entendemos que Pablo decía en los Gálatas, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él iba a la cruz, él sabía que todas las cosas que estaban mal en él tenían que ser llevadas a la cruz, y Jesús las había llevado, y que a medida de que él conociera, a medida de que él dejara crecer a Cristo en su corazón, él podía rechazar, él podía dejar fuera, él podía dejar a un lado todas aquellas cosas que no agradaban o que no vivían conforme al Señor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta clase de verdades para poder tener esa nueva vida. Entre más de Cristo tenemos en nuestro corazón, más estaremos caminando en esa nueva vida, en esa vida que le agrada al Señor, en esa vida que permite que nosotros podamos hacer las cosas conforme a Dios le agrada y poder ser personas que toman la bendición de Dios. Es muy básico esto, porque si nosotros estamos permitiendo que Cristo crezca, lo que pedimos al Señor ya lo pedimos en el nombre de Jesús. Ya no lo estará pidiendo nuestra vida, ya no lo estará pidiendo nuestra carne, ya no lo estaremos pidiendo nosotros, sino estaremos pidiéndolo en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Padre y dejamos crecer al Señor Jesús, nosotros estaremos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos, cuando buscamos, cuando caminamos, caminaremos en el nombre del Señor Jesús. Porque es claro que nosotros no nos estaremos viendo, el que se estará viendo es el Señor en nosotros, porque estará cambiando nuestro carácter, estará cambiando nuestra manera de vivir, estará cambiando nuestra manera de pensar, estará cambiando nuestra manera de ser. Así que esta noche yo quisiera que tú pudieras observar tu vida, menguando cada día más y permitiéndole que Jesús esté creciendo dentro de nosotros. Esto se hace a través de una comunión íntima, de conocer a Jesús, de conocer quién es Jesús. En la Escritura hay una manera de conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que una ocasión el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos decían, unos Elías, otros algunos los profetas. Y Pedro, por una revelación del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús, nosotros querremos parecernos cada día más y más al Señor. Queremos ser esas personas que quieren adoptar su carácter, que quieren adoptar su manera de ver las cosas y su manera de vivir. En este tiempo es importante que nosotros podamos saber cómo dejar que el Señor Jesús crezca en nuestros corazones para poder ser personas que viven abrazando y tomando la bendición de lo que es el Señor. Así que nosotros tenemos que conocer cada vez más al Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Podemos ver en la Escritura que cuando Saulo es convertido, Pablo es convertido al Señor, él se encuentra con Dios, le muestra la luz y esa luz hace que él sea transformado. Entonces tenemos que buscar esa presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.